Bueno, buenos días. Hoy vamos a hablar de un tema que es bastante complejo, que si bien es de resorte del especialista o del ultra especialista incluso, es conveniente que ustedes tengan un panorama sobre diagnóstico, identificación de estos pacientes y cómo es el manejo desde el punto de vista de la complejidad que amerita el caso. Curiosamente, la mayoría de los trastornos inflamatorios del tracto gastrointestinal son trastornos específicos, que tienen una causa conocida, que suelen tener un pronóstico bueno, y el tratamiento en general es específico para cada caso. Hay numerosas causas que producen inflamación del tracto gastrointestinal. Causas infecciosas, isquémicas, por post-radiación, traumáticas, la úlcera solitaria del recto, la colitis por antiinflamatorio. Y curiosamente, la colitis ulcerosa y el Crohn, que son de causa desconocida, son las que reciben de manera exclusiva el nombre de enfermedad inflamatoria intestinal. No tienen un diagnóstico de certeza, sino que probablemente sea la enfermedad si reúnen una serie de características clínicas, anatomopatológicas, radiológicas y de laboratorio. Si todo eso está presente, podemos decir que probablemente estemos en presencia de una enfermedad inflamatoria intestinal, pero no hay diagnóstico de certeza nunca. Y los dos cuadros clínicos como se manifiesta son la colitis ulcerosa y el Crohn, pero hay un 5 o 10% de los pacientes que presentan cuadros que son indeterminados, no los podemos diferenciar, aunque en general este tipo de pacientes con el correr del tiempo se definen a favor de una de las dos patologías típicas. Hay una base genética, es decir, es necesario estar genéticamente predispuesto. Y esta tendencia se hereda. Si un padre está enfermo, el hijo tiene el 10% de tener enfermedad inflamatoria intestinal. Y si los dos padres están enfermos, el riesgo es del 37%. Existe en este tipo de patologías una expresión que se mantiene y autoperpetúa en el tiempo de una síntesis anormal de mediadores de la inflamación. O sea, esta síntesis anormal favorece la presencia del proceso inflamatorio. No influye solamente lo genético, sino también hay factores ambientales, como ya vamos a ver, que han sido parcialmente identificados, o sea, conocemos alguno de ellos. Y lo que se produce es un fenómeno inflamatorio que produce ulceración de la pared intestinal que puede ser leve, moderada o muy severa y que muchas veces no se circunscriben al tubo digestivo, sino que se asocia a procesos inflamatorios sistémicos. Por eso son enfermedades complejas. Genéticamente son desórdenes bastante complejos que no están determinados por un solo gen, son causados por varios genes, o sea, son poligénicos, pero además se denominan genéticamente heterogéneos. No son siempre los mismos genes los que están involucrados en diferentes individuos. Hay personas que tienen ciertos genes o grupos de genes alterados y otros pacientes tienen otro grupo parcialmente solapa, pero no son exactamente iguales. Quizás esto explique las diferentes o los diferentes cuadros clínicos, los diferentes grados de severidad y de evolución, en donde podemos plantearnos si son la misma enfermedad o distintas enfermedades agrupadas bajo un espectro común. Si los hermanos, son gemelos idénticos, o sea, monocigotas,
tienen un 50% de probabilidad de tener ambos la enfermedad. Dicho en otras palabras, no es el 100% y esto hablaría a favor de un proceso ambiental que colabora o influye. Si los mellizos son dicigotas, o sea, serían dos seres diferentes que se incluyen en el mismo proceso, en el mismo embarazo, el riesgo de que si un hermano está enfermo, el otro también no esté es del 8%, que coincide con la estadística de los parientes en primer grado, que es del 10%, o sea, es prácticamente lo mismo, 10%. Y el riesgo es cruzado. Una persona con CU tiene mucho más riesgo de tener familiares con colitis ulcerosa, pero también, si bien en menor medida, tiene riesgo de tener Crohn. Y los pacientes con Crohn tienen riesgo de Crohn y en menor medida, pero también colitis ulcerosa. Hay evidencia, pero no concluyente, que puede haber una suerte de susceptibilidad que se hereda a un antígeno intestinal que es el que gatilla la enfermedad. Y los factores ambientales podemos definir a uno de ellos, que es el cigarrillo, y lo curioso es que el cigarrillo mejora la evolución en el fumador a los que tienen colitis ulcerosa, pero empeora la evolución de los pacientes con Crohn. Esto habla de nuevo de lo complejo del cuadro y de lo poco que conocemos sobre ambas enfermedades. Incluso no está claro si la respuesta inmune es normal y la actividad inflamatoria recurrente corresponde al estímulo anormal o si el estímulo es normal y hay una respuesta inmune anormal. No sabemos si la causa es el estímulo o la respuesta inmune, la que básicamente están alteradas en ambas enfermedades. Las dos enfermedades que se originan son genofenotípicamente diferentes. Dijimos que en un porcentaje pequeño es indeterminada. Esta es una estadística de Inglaterra que muestra que tanto la prevalencia como la incidencia son mayores la colitis ulcerosa que el Crohn. En Argentina, el Bonorino Daondo, el Hospital Bonorino Daondo, que es el principal centro de derivación a nivel público, tiene más casos de Crohn que de colitis ulcerosa, pero simplemente debe ser causa o consecuencia de que es un centro de derivación, se derivan los pacientes complicados y hay muchos más pacientes complicados o de difícil manejo en el Crohn, que es más severo, más importante el daño que produce que en colitis ulcerosa. Allí habría un sesgo. En la colitis ulcerosa podemos decir que la afectación es solo del colon y solo se compromete la mucosa y quizás algo la submucosa por contigüidad, pero es un proceso mucoso, no compromete las 4 capas del colon y se extiende aproximadamente iniciándose en el recto hacia arriba, aunque alguna vez la colitis ulcerosa respeta el recto. Si le hacemos biopsia, a pesar de que no vemos nada del recto, es frecuente que a pesar de que a ojo desnudo el recto esté normal, la biopsia nos muestre los cambios característicos de la colitis ulcerosa. Pero tener en cuenta que hay colitis ulcerosa con recto respetado. Y cuanto más se extiende la enfermedad en sentido distal, proximal, empieza desde el ano hacia arriba, cuanto más larga es la afectación, más severo es el cuadro clínico. Está asociada la severidad del cuadro clínico a la extensión de la enfermedad. Y sus síntomas principales son diarrea con sangre en heces. La mucosa a ojo desnudo es granular, es friable, tiene gran cantidad de mucosa, hay úlceras superficiales con ese exudado mucopurulento y frecuentemente tiene pseudopólipos. La histología no es patognomónica, se ven abscesos crípticos, se pierde el paralelismo normal de las glándulas colónicas, se deforman, se alteran, falta mucina y el proceso es superficial. Como dijimos antes, la proctorragia mezclada con las heces o aisladas del 95% y la diarrea del 90%.
Hay gente que discute que puede ser una pseudodiarrea porque aumenta la frecuencia de las deposiciones, pero no aumenta el volumen. Son deposiciones muy pequeñas. Si hay fiebre, habla de un proceso importante. El dolor suele ser predeposiciones, cuando el paciente va al baño y elimina la materia fecal, alivia el dolor, o no totalmente a lo mejor, pero es marcada la diferencia entre la molestia o el dolor precatarsis que posdeposición. Puede haber pujos y tenesmos según la severidad del cuadro, como dijimos antes, fiebre, síntomas generales. Hay pacientes que tienen colitis ulcerosa y son estreñidos, son los menos, pero existe. La mucosidad en heces es grosera y puede haber, que vamos a ver, manifestaciones extraintestinales. Lo importante es darse cuenta que tanto en el Crohn como la colitis ulcerosa, desde que el paciente consulta por síntomas que son poco específicos hasta que se hace el diagnóstico pasa mucho tiempo. Hasta un año en colitis ulcerosa, hasta 7, 10 años en el Crohn. Es muy importante que ustedes pesquisen esto y puedan diagnosticar u orientar el diagnóstico en fases tempranas si conocen estas patologías. Su desconocimiento lleva a este cuadro que es terrible, tantos años sin un diagnóstico. Los pacientes de colitis ulcerosa en general empiezan de manera gradual, no tienen un inicio violento, pero a veces tienen una diarrea con sangre violenta que mejora y después de un tiempo aparece el cuadro típico. Cuanto más extensa es la zona afectada, más severo es el cuadro y la evolución es variable. La gran mayoría evoluciona con cuadros de actividad y cuadros de inactividad. Remite y recurre, remite y recurre. Un 10% hace un cuadro inicial y después por mucho tiempo, incluso años, no vuelven a tener síntomas. Acá acaba de preguntarse si estamos hablando de la misma enfermedad o no, o es distinta. Y un 20% presenta el pico de actividad de entrada y continúa sin tener remisiones. Esto es evolución natural, por supuesto. Acá tenemos una imagen que se ve que cuanto más grande es la extensión de distal a proximal, más severo es el cuadro. Y la gran mayoría tiene el cuadro intermedio, que es la colitis izquierda. Esta es una tabla orientativa que toma varios parámetros para clasificarla en leve, moderada y grave. Ningún paciente viene con todas las características de leve, todas de moderado, todas de grave, se superpone, pero le brinda al médico una orientación sobre frente a qué cuadro está, qué severidad tiene. Y todos estos parámetros orientan hacia uno u otro lado. Todo paciente con proctorragia tiene que ser estudiado, no pensar que son hemorroides. Hay distintas características clínicas que orientan hacia una enfermedad benigna como hemorroides, u otros que hablan de organicidad y nos hacen pensar en una atipía o en una enfermedad inflamatoria intestinal. Pero lo importante es que ustedes sepan que el paciente con proctorragia siempre estudienlo, cualquiera sea la edad del paciente. Dijimos que la histología no es específica, no es característica, pero presenta algunas particularidades que ya mencionamos y la vamos a ver en las fotos. Este es un cuadro de colitis ulcerosa. Las lesiones son continuas, cuando ceden, a partir de ahí no hay más lesiones, pero dentro del segmento afectado también las lesiones toman toda la circunferencia, o sea, es como si fueran en alfombra, le digo yo, porque toman todo. Vemos otra imagen, vemos la flecha que marca un pseudopólipo, hay otros en la imagen, y abundante mucosidad o secreción mucopurulenta, puede estar con sangrado espontáneo o con gran friabilidad al toque del endoscopio.
Y este es un paciente que no tiene lesiones agudas, que está en remisión, pero fíjense cómo le queda la mucosa totalmente alterada, con presencia de pseudopólipos, y esto es dificilísimo vigilar. Esta es una chica de 19 años que me llamaron de radiología diciendo tiene divertículos. Eso no son divertículos, es la mucosa groseramente engrosada y con úlceras grandes en botón de camisa propia de una colitis ulcerosa que toma la totalidad del colon. Y esto es un cuadro de larguísima data que termina haciendo como si fuera un caño de plomo, un intestino totalmente fibrosado y alterado, que es consecuencia de una evolución muy prolongada en un paciente que, por supuesto, tiene grandes riesgos de complicaciones como el cáncer de colon. Otra, donde se ven las flechas de la grosera alteración del borde mucoso con zonas inflamatorias. Estas son imágenes típicas de colitis ulcerosa. Y la TAC nos muestra la grosera inflamación del colon con contraste blanco en su interior y nos permite a veces detectar complicaciones. No todo lo que sangra es una atipía, una hemorroides o una enfermedad inflamatoria. Hay otras patologías como la rectitis actínica en personas que recibieron tratamiento radiante, como es este caso. Este es un colon normal, un paralelismo marcado de las glándulas colónicas que se pierde, son totalmente irregulares, deformadas, además del infiltrado inflamatorio, se pierde la totalidad del paralelismo en la colitis ulcerosa y el Crohn. Acá hay otra imagen de lo mismo, miren lo que son esas glándulas deformadas. Tengan en cuenta que no es patognomónico tampoco, porque el 2% de las diarreas infecciosas pueden dar pérdida de paralelismo. Entonces, ojo que no es diagnóstico, es compatible con. El Crohn al revés se manifiesta de distintas maneras, toma la totalidad del intestino, es transmural, toma las 4 capas y puede comprometer de la boca hasta el ano, pero siempre están afectados o el colon o el delgado o ambos. El esófago y el estómago cuando están afectados también está afectado el colon o el delgado. O sea, no están enfermos solos. El 30% tiene solo tomado el colon, el 40% el delgado y el otro 30% colon y delgado simultáneamente, en general en la zona perisecal. Tiene mucha más variabilidad clínica porque depende del segmento que esté afectado, va a ser la clínica que presenta. El paciente puede estar cansado, puede tener un cambio de hábito evacuatorio, pero algunos pacientes pueden no tener diarrea. Y manifiesto es el dolor abdominal sordo en la zona de fosa ilíaca derecha, que es continuo, que cuesta definirlo, que no es típico. Los niños pueden tener pérdida de peso y alteración del crecimiento, puede haber fiebre si el cuadro es severo, puede sangrar por el ano, que no es frecuente, pero si hay afectación del recto puede estar, y hay complicaciones de infiltración y fístulas complicadas y graves a nivel perineal o perianal. Hay una clasificación que los separa en un índice en leve, moderado y severo. Es resorte del especialista y es bastante complejo de aplicar. No hace a la labor de un clínico. Es casi de un ultra especialista. Pero sepan que existen índices de medición de actividad. Acá hay zonas afectadas y zonas que no, o sea, las lesiones son salteadas, pero al mismo tiempo, dentro de un segmento, no toda la circunferencia, de un segmento afectado, no toda la circunferencia está afectada. Hay úlceras que pueden hacerse profundas, serpiginosas, fistulizantes, la mucosa puede tener aspecto de empedrado y en la histología, en el 50% de los casos se ven granulomas no caseosos, que orientan hacia el Crohn, pero que no están en la mitad de los casos y cuando están tampoco son patognomónicos. Cuando se toma el colon solamente es similar la clínica y la evolución a la colitis ulcerosa
Se decía que el recto estaba siempre respetado en el Crohn, pero se ha visto que cuando el Crohn toma colon, el recto está respetado nada más que en el 50% de los casos. Acá tenemos una imagen de una estenosis con úlceras cubiertas por mucosa blanquecina que están junto a zonas que no están afectadas o que están bastante normales. Y acá vemos lo mismo, pero con la existencia de pseudopólipos, que son mucho más raros en la Crohn que la colitis ulcerosa, pero que puede tener un Crohn pseudopólipo. Ahí vemos una foto con varios pseudopólipos y una flecha apuntando a uno de ellos. Y esto es un Crohn severo, miren las estenosis, las manifestaciones grotescas que afectan al duodeno, al delgado, es la verdad un cuadro terrible porque son tantas las zonas afectadas que la cirugía es imposible porque tendríamos que sacar casi todo el intestino. El individuo puede tener esta imagen donde hay un adelgazamiento grosero, se ve de larga data, miren lo que es el compromiso con un abdomen ligerísimamente prominente en la parte periumbilical y infraumbilical. El laboratorio no sirve mucho para el diagnóstico inicial de la enfermedad de Crohn. Pobre, muy pobre la información para diferenciar entre colitis ulcerosa y Crohn, pero sí es útil para determinar el grado de actividad. La eritro es muy buena, pero ojo que también cuando hay anemia e hipoalbuminemia aumenta sin que indique inflamación. Se usan varios índices clínicos. En general se asocia mayor elevación, mayor gravedad del Crohn y no hay una respuesta inmediata, sino que la vida media es bastante larga, por lo tanto no nos sirve como indicador de respuesta al tratamiento. La proteína C reactiva, en cambio, aumenta rápidamente ante estímulos muy discretos, aumenta mucho y es útil para diferenciar cuando hay patología funcional, que es normal la proteína C reactiva, versus trastorno orgánico, que la proteína C reactiva aumenta rápidamente. Y después tenemos la calprotectina, que es muy útil para determinar actividad cuando supera las 300 unidades de calprotectina, pero es una ayuda que es un complemento de todo el resto de los estudios. Siempre en un paciente con inflamatoria hay que descartar otras cosas, por eso es importante un coprocultivo, un parasitológico de materia fecal, ver la toxina de Clostridium difficile, pero ojo que un paciente puede tener Clostridium difficile con toxina positiva y tener una inflamatoria intestinal. La prueba de Mantoux es importante cuando hay una afectación de ciego e ilion terminal, siempre para descartar tuberculosis antes de tratamiento con infliximab o con otros anti-TNF, y siempre acompañada de radiografía de tórax para ver que no haya tuberculosis pulmonar. El P-ANCA y el P-ASCA, uno de ellos es más frecuente en la colitis ulcerosa, pero también está en el Crohn, y otro, el P-ASCA, es más frecuente en el Crohn, pero a veces también está en la colitis ulcerosa, entonces no sirven para diagnóstico. Es un elemento más que orienta. Y en el diagnóstico diferencial la lista es infinita. Prácticamente toda la patología abdominal puede estar involucrada en el diagnóstico diferencial con una inflamatoria intestinal. Acá hay una enumeración que podría ser 3 veces más grande. Simplemente tengan en cuenta que prácticamente todo puede estar incluido en el diagnóstico diferencial. La endoscopía es muy útil para ver cuán extenso es, cuán severo es, las biopsias que ayudan en el diagnóstico pero no son patognomónicas. A veces la endoscopía terapéutica es útil cuando tenemos que sacar un pólipo y cuando hay compromiso de la vía biliar, en algunos casos de colitis ulcerosa que tienen colangitis esclerosante primaria,
es útil la colangiografía retrógrada, aunque hoy se usa la resonancia para diagnóstico y se deja la endoscopía en vía biliar solamente para terapéutica. Este es un cuadro que resume un poco todo lo que hablamos, léanlo ustedes tranquilos, y ciertas características de determinadas cosas influyen para que pensemos en una colitis ulcerosa y otras en enfermedad de Crohn. Es el resumen de todo lo que hablamos recién. En la histología hay criterios mayores y criterios menores, pero reitero, ayudan al diagnóstico, pero no son patognomónicos. Esto no es para que lo memoricen, simplemente para que sepan que existe. La radiología es muy útil para ver sobre todo la extensión anatómica de la enfermedad y la presencia de complicaciones. Y cuando hay distribución segmentaria y con zonas sanas y carácter transmural, habla más de un Crohn que de una colitis ulcerosa. El tránsito de intestino delgado igual, que se puede hacer junto con una resonancia o un TAC para ver bien el delgado, que es no tenemos acceso endoscópicamente. Son resorte también del ultraespecialista y siempre tengan cuidado de no hacerlo cuando hay sospecha de una estenosis con clínica compatible con estenosis, o sea que una estenosis severa, o si se sospecha una perforación está contraindicado. La imagen que vimos hoy, miren todo el cuadro de las estenosis que hay, están marcadas solo algunas de las 20 que hay en la imagen. La videocápsula ayuda, pero tener cuidado porque las imágenes no son patognomónicas y es útil cuando hay un diagnóstico diferencial con respecto a una atipía que nos queda la duda, pero si hay estenosis, tener cuidado porque el 1% de los pacientes que hacen la videocápsula se queda trabada sin progresar en la estenosis la cápsula y hay que sacarla a veces quirúrgicamente. Es de utilidad relativa, es un elemento más como tantos otros. Hay numerosas complicaciones, una de ellas es el megacolon tóxico, alteraciones hepáticas, artritis como manifestación inflamatoria sistémica, litiasis renal, fístulas que se complican se comunican con otros órganos y complican el cuadro dando síntomas en otros aparatos, lesiones dermatológicas y el riesgo aumentado de tener cáncer de colon. Acá tenemos una imagen de un megacolon tóxico. Es una imagen grosera de dilatación en transverso y colon izquierdo. Y se caracteriza por una dilatación mayor de 6 centímetros en una radiografía directa de abdomen. O sea, se realiza el diagnóstico simplemente con una directa de abdomen. Son pacientes que no debemos hacerle estudios de colonoscopía o colon por enema y el tratamiento debe ser intensivo durante 48 horas y si no hay respuesta, lo que hay que hacer es operarlo. El paciente tiene inicialmente una mejoría marcada, porque deja de tener diarrea, se siente mejor, pero está incubando el cuadro. No esperemos a que tenga el proceso séptico, porque entonces la mortalidad oscila en el 50% y es tarde para operarlo. Pero es muy difícil decidir operar un megacolon tóxico con un individuo que uno lo ve bien a las 48 horas. Esos andan casi todos bien, la decisión, reitero, es muy difícil. Y hay que pesquisarlo en un paciente internado por una inflamatoria intestinal con una radiografía de abdomen por día. El signo más precoz es no la fiebre, que ya implica un cuadro complejo, que ya es de alguna manera tarde, sino un individuo que está afebril y con taquicardia en reposo a veces de 120 por minuto. Eso nos está hablando que el proceso está avanzando aunque aún no se haya manifestado. Otra imagen con un nivel grosero de megacolon tóxico.
Hay manifestaciones cutáneas como la enfermedad perianal, fisuras perianales, abscesos, úlceras, lesiones metastásicas a distancia, lesiones orales, que acá están enumeradas, pero no es para que ustedes lo manejen finamente, pero saber que existen. El eritema nudoso y el pioderma gangrenoso, acá tienen una descripción de ambas. Recordar que el eritema nodoso se presenta cuando hay actividad, o sea, se asocia a la actividad, mientras que el pioderma suele ser independiente de la enfermedad de base y no se asocia a más o menos actividad. El tratamiento debe consistir en inducir la remisión y mantener la remisión. Tiene que ser un medicamento eficaz, con bajos efectos colaterales. El equipo que aplica la medicación tiene que saber manejarlo, tiene que estar familiarizado con el tratamiento y tenemos que tener el acuerdo del paciente porque a veces los tratamientos no son únicos, sino que hay que discutir qué es lo que conviene más con el interesado o el afectado, que es el propio paciente. Hay dos estrategias: ir de a poco, ir subiendo escalón por escalón en la medida que se lo requiera. Y en casos muy graves se puede empezar por el tratamiento más complejo. Los tratamientos se llaman Step Up el primero y Top Down el segundo. Por supuesto que el más usado es el Step Up. El primer fármaco que se usó es la sulfasalacina, que se descubrió medio de casualidad. Y es una molécula de mesalacina o 5-asa que está unida por un enlace diasa a una molécula de sulfa. Tienen muchos efectos colaterales y los efectos colaterales en su gran mayoría son por la porción sulfa. Entonces, ¿cuál es la utilidad de ese enlace diazo que impide su digestión hasta llegar a intestino delgado distal y colon? Dándole estabilidad. Si no tuviera el enlace diazo, la mesalacina o 5-asa se absorbe rápidamente en la primera porción del intestino y entonces no hace el efecto local que buscamos. Efectos colaterales hasta en un 50%, como dijimos antes, la mayoría de la porción sulfa. Y entonces se reemplazó por una molécula de 5-asa recubierta con una resina que impide que se digiera, o se usó el mismo esquema de la sulfasalacina, pero en lugar de sulfa, dos moléculas de 5-asa o una molécula de 5-asa con una molécula inerte. Son distintas maneras de administrar el 5-asa. Ojo que puede dar diarrea el 5-asa. No es muy útil en las enfermedades complejas, pero en las enfermedades iniciales o leves, suele ser de utilidad y es útil para disminuir la posibilidad de una recidiva. La dosis no hay mucho acuerdo, es variable, hay distintos parámetros, son resortes ya del ultra especialista. Los corticoides, que es un escalón superior, se asocian a numerosos efectos colaterales. Acá tienen ustedes toda la lista, no vamos a profundizar en esto porque por clínica médica lo tienen que tener recontra manejado. El siguiente escalón son los inmunosupresores, como la azatioprina y su metabolito, la seimercaptopurina, se usan las dos. Debe iniciarse con dosis bajas y subirlo paulatinamente con vigilancia estrecha de las posibles complicaciones hematológicas con análisis semanales. Es muy importante. Estas son las vías de metabolismo de la azatioprina y a los pacientes que tienen una baja actividad de TPMT se opta por otra vía metabólica que se incrementa, que es la que produce tioguanina, que está asociado a los fenómenos indeseables, especialmente a nivel hematológico. Es conveniente agregar en los pacientes que no responden bien al tratamiento o que son corticoidodependientes, pero tener en cuenta que su efecto puede tardar hasta 3 meses después de iniciar el tratamiento.
razón por la que no son útiles para los pacientes que están con cuadros severos urgentes que deben responder rápidamente al tratamiento, sino para un cierto número de pacientes que son complejos, que no responden, pero que no están graves. Son medicamentos muy seguros, con muy buen resultado en los pacientes respondedores, incluso a largo plazo. La gran mayoría da dosis fija, no realiza medición de enzimas metabolizantes y, como dije antes, se hace de manera progresiva hasta obtener una leucopenia leve, que en general se habla de no superar los 5.000 glóbulos blancos, pero que tampoco bajen a menos de 3.500. Una alternativa es el metotrexato. Tener cuidado con la mujer embarazada por el daño teratogénico, fuera de eso es una buena alternativa. La ciclosporina es muy útil en el tratamiento del cuadro severo que no responde. Debe haber experiencia marcada del equipo que la maneja, no es para cualquiera, hay que monitorear sus niveles en sangre y tener cuidado porque es una medicación tóxica, muy problemática, pero si se la sabe manejar es extraordinariamente útil. Y por último, los anticuerpos monoclonales contra el factor de necrosis tumoral. Infliximab fue el primero y el que se sigue usando en pacientes de rescate. Han aparecido ahora un sinnúmero de estos fármacos. El problema es que responde un 50-60%, no todo el mundo. Y el segundo problema es que no tiene un endpoint, no tiene un punto final. Entonces, paciente que entra con esta medicación debe seguirla, no sabemos hasta cuándo, pero por larguísimo tiempo. Es una buena medicación en el rescate, muy útil en el Crohn y en los casos seleccionados de colitis ulcerosa. Entonces, si tenemos una colitis ulcerosa leve, que en general coincide con una proctitis, podemos hacer enemas de corticoides, podemos hacer supositorios de mesalazina, podemos dar la 5-ASA por boca. La dosis que se usa es variable, ahí hay un rango escrito, y se puede asociar por vía oral y por vía tópica. Y si no hay respuesta, tenemos que pasar al siguiente escalón, que son los corticoides. Recordar siempre que si el paciente mejora, la endoscopía en la colitis ulcerosa mejora. En el Crohn no, pero en la colitis ulcerosa la relación entre mejoría clínica y endoscópica es prácticamente lineal. Y esto es importante porque si mejora clínicamente no hace falta someterlo a endoscopías de control muy seguido porque el paciente se agota. Hay muy buena correlación entre respuesta clínica y respuesta endoscópica. Si es moderada, se puede empezar con, además de la mesalazina, con corticoides vía oral, como la del Tizona B 40 miligramos día. Lo que se debe hacer es 2 semanas de tratamiento y después ir bajando 10 miligramos cada 7-10 días de manera progresiva, nunca retirarlo de golpe, y ir viendo respuesta al tratamiento inicial y si hay una recaída cuando uno baja la dosis. Si la enfermedad es severa, hay que internar al paciente, hay que hacerle corticoides endovenosos, 100 miligramos cada 6 horas de hidrocortisona, vigilancia diaria con radiografía de abdomen para pesquisar el megacolon tóxico, y si no hay respuesta en poco definido, 3, 5, 7 días, considerar ciclosporina, anti-TNF o cirugía. Y si hay mejoría, se pasa a corticoides por vía oral, se complementa luego con mesalazina, pero son pacientes difíciles de manejar y potencialmente complicados. Si hay refractariedad a corticoides, no dejar nunca de estudiar otras causas como el citomegalovirus, como una atipía. Siempre tener la mente abierta para buscar otras causas en la evolución. Y la cirugía tiene 3 situaciones. Una en que hay que operar sí o sí, como por ejemplo si hay una perforación o un cáncer de colon. Otro es que el grupo de pacientes en que el problema es decidir cuándo hay que operar. Por ejemplo, un paciente que está en tratamiento, cuándo decir
no responde más, ¿cuánto tiempo lo esperamos? ¿Qué parámetro? Y el tercero son aquellos pacientes en que no hay protocolos. Por ejemplo, paciente con riesgo de cáncer de colon. ¿A quién le sacamos el colon? El riesgo aumenta después de los 8 años de enfermedad, pero hay pacientes que tienen la mucosa totalmente alterada y la pesquisa es casi imposible porque habría que usar 1000 biopsias del colon. Pero cada caso debe ser analizado en particular y conversado con el paciente cuál es la conducta que mejor prefiere. Se puede sacar el colon y preservar el recto, se puede hacer un pouch ilional, que es un neorecto hecho con intestino delgado y que se conserva el esfínter. Se puede sacar todo el colon, no dejar el recto y dejarlo en ileostomía permanente, ideal para los pacientes muy añosos, en que la cirugía, la recuperación es rápida, mientras que si se trabaja en el recto con un pouch y demás, es muy lenta la evolución. O se puede hacer una ilio-recto-anastomosis permanente, no se trabaja con la fertilidad en individuos jóvenes. En fin, hay que analizar cuidadosamente cuál es la mejor técnica a aplicar y sí o sí el paciente tiene que estar involucrado en esta discusión. El croniliocecal, podemos usar budesonida en el leve, agregarle como en la colitis ulcerosa corticoides vía oral en el moderado y el severo internación. Pasar luego inmunosupresores, infliximab o cirugía como alternativas igual que en la colitis ulcerosa. En el Crohn siempre hay que tratar de no operar, cuanto menos se opera mejor porque la recidiva a lo largo del tiempo es del 100% y podemos llegar a tener con sucesivas resecciones un intestino corto que es algo de muy difícil manejo. Y por último, una lista para que ustedes tengan de los fármacos contraindicados en el embarazo, los seguros y los que probablemente también sean seguros. Y en la lactancia lo mismo, cómo están agrupadas la medicación que se puede dar de tal manera de que tengamos parámetros para no dañar, es algo fundamental. Esto es para que vean un colon en actividad. La zona negra es la necrosis completa, el colon derecho parece ser más sano. Si lo miramos de cerca, eso que parecía ser más sano, es terrible. La afectación, aunque parezca mejor que la otra parte, está totalmente afectado. Esto es a lo que puede llegar una colitis ulcerosa. Esto es una colitis ulcerosa que tuvo megacolon tóxico y que se operó tardíamente. Cuando uno ve esto, entiende por qué es que hay que apurarse. Y por último me despido de ustedes dejándoles mi mail por cualquier consulta que necesiten y aparte de eso dejarles una frase de Hipócrates que es un clásico, es el padre de la medicina, pero sus afirmaciones o algunas de ellas perduraron a través del tiempo y de las distintas culturas y sociedades y eso es la definición de un clásico. En una época como la actual que se habla de medicina preventiva, ya lo dijo Hipócrates, la mejor medicina de todas es enseñarle a la gente cómo no necesitarla, enseñarle a vivir mejor, enseñarle a tener costumbres sanas, a la dieta, y eso hace que sea el mejor método no enfermarse más que curar. Hipócrates, 4 siglos antes de Cristo. Muchas gracias por el tiempo y la paciencia y espero que les haya sido de utilidad.